tenemos la función. Bueno, tendría que servir un par. ¿Estamos, chicos? Fíjense que ya podemos graficar cualquier función. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Profe, parte no, profe. un- profe, ¿Cómo? una cosa, justo se me fue el internet en una parte que estaban diciendo de que si cuando la derivada segunda era cero, si iba a ser un punto de inflexión o no, y me acuerdo que Lucio había dicho que dependía de la derivada tercera. Claro, a ver, el hecho, miren, voy a hacer este ejemplo. X cuadrado. ¿Sí? La derivada primera en 0, o sea, f' es 2x, f segunda es 2. ¿Estamos? La derivada segunda en 0 vale 2. ¿Qué tiene esta función en 0? X cuadrado. Un mínimo. Un mínimo. ¿Sí? X cubo. La derivada primera, ¿cuánto vale? En 0. 0. La derivada segunda vale 0.
¿Hasta ahora tiene algo? Claro, no. No. ¿Tiene máximo? No sé. ¿Tiene mínimo? No sé. ¿Tiene punto de inflexión? No sé. Vamos con la tercera derivada. La derivada tercera en 0 vale 6. Ahora, ya con todo esto, ¿qué puedo decir? Que cómo es creciente o decreciente en 0. Creciente. Creciente. ¿Y tiene punto de inflexión? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la derivada segunda vale 0 y la derivada tercera es distinto de 0. Y efectivamente, x cubo tiene un punto de inflexión en 0. Ahora, fíjense, la derivada primera es 0 y la función no tiene ni máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque se me anula la segunda. ¿Entienden? Cosa que no pasaba acá. Bueno, vamos con x cuarta. F' es 4x cubo. F segunda es 12x cuadrado. F tercera es 24x y F cuarta es 24. La derivada de 0, ¿cuánto vale? 0. La derivada segunda vale 0. La derivada tercera vale 0. Y la derivada cuarta vale 24. Derivada primera es 0. ¿Puedo decir algo? No. Derivada segunda es 0. ¿Puedo decir algo? No. Derivada tercera es 0. ¿Puedo decir algo? No. Derivada cuarta es 24. ¿Qué puedo decir? Es un mínimo. ¿Qué es un mínimo? Local. Local. ¿Se entiende? Y que no tiene punto, y que es cóncava, además, ¿qué puedo decir? Que es cóncava Cóncava como hacia arriba. cóncava hacia arriba. ¿Ven cómo es la historia? A ver, vamos acá. Derivada primera es 0. ¿Puedo decir algo? No. Derivada segunda es 2. ¿Puedo decir algo? Sí que Sí. era un mínimo. Puedo decir dos cosas. Uno, que es un mínimo. ¿Y qué otra cosa puedo decir? Cóncava hacia arriba también. Y cóncava hacia arriba. Y tiene sentido, ¿no? Porque si es mínimo, sí o sí tiene que ser cóncava hacia arriba, porque si no, no sería mínimo. Claro, la función antes crecía y después crece. No, no tiene nada que ver eso con la concavidad. No, pero digo, por la forma en la que Claro, es por la mínimo. forma que me queda, si es un mínimo tiene que ser así. No puede ser así y tener un mínimo. Claro. ¿Eh? Bien, vamos acá. Primera derivada de 0, ¿puedo decir algo? No. Segunda derivada de 0, ¿puedo decir algo? No. Tercera derivada de 6. ¿Puedo decir algo? Sí. Fíjense que siempre para decir si crece, decrece, tiene máximo o tiene mínimo, necesito que haya algo que no se me anule. ¿Se entiende? Es decir, la primer cosa que no se me anule es la que me dice algo. Es como que entonces la impar, digamos, una derivada impar sin anularse, te está diciendo si era un punto de inflexión o no. O sea, anulándose las anteriores, en este caso la tercera, la derivada tercera da 6, la derivada segunda da 0. Exacto. Ah, Si se anulan las impares, hay que ver los pares. Bueno, generaliza. O sea, cada caso hay que estudiarlo muy bien.
Bueno. Y ahora les debía, yo, ¿qué cosa les debía? Taylor. Exactamente, la demostración de la fórmula de Taylor. ¿Y cómo dijimos que íbamos a hacer? Usando ¿a quién? L'Hopital no teníamos que usar para demostrar Exactamente. no conocer el tercero o cuarto. Usando el orbital. ¿Sí? Entonces vamos, ¿qué dijimos? Que sea f derivable n veces en x0, o si quieren vamos a poner un entorno, de x0, entonces existe un polinomio tal que con n, acuérdense que era de grado menor o igual a n, ¿sí? Tal que la diferencia, o mejor dicho, tal que mi función la puedo escribir como ese polinomio más 1 chica de delta x a la n. Nosotros habíamos demostrado esto, pero para n igual a 1, que era la aproximación lineal. Y después teníamos la segunda prueba, ¿se acuerdan? Había dos pruebas, después hicimos una tercera prueba. Primero dijimos el examen de inglés, el examen de francés, y bueno, después le agregamos el examen de China, lo que quieran. Que yo me acuerdo que les dije que se podía hacer, pero era medio difícil. Ahora lo vamos a hacer sencillo. Vamos a probar, yo les voy a probar a ustedes n igual a 2. Y ustedes de tarea lo van a hacer para un n cualquiera. ¿Sí? Bueno, para un n igual a 2, lo que nos queda es esto. ¿Sí? Vamos a hacerlo distinto. Vamos a encontrar nosotros cuáles van a ser los coeficientes. Vamos a llamar A, vamos a llamar B, vamos a llamar C. Vamos a encontrar los valores de A, B y C que cumplen con esta relación. Y vamos a encontrar que A va a ser igual a ¿quién? F en x0. B, F' en x0 y C, 2F' en x0. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos con la primera prueba. El error era siempre, ¿se acuerdan? La función menos el polinomio. A ver, lo escribo acá. El error que cometemos es la función menos el polinomio. Bueno, ¿qué queríamos con ese error? Límite que cuando delta x tiende a 0. Del error queríamos que sea igual a 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale el error? El error vale la función menos el polinomio. O sea, menos a más b delta x más 1 medio c delta x cuadrado. Bueno. Entonces, cuando delta x tiende a 0,
La función es derivable. Por lo tanto, ¿cómo es? Si es derivable dos veces. ¿Cómo es? Si es derivable dos veces. A ver. Todo esto tiende a cero, ¿no? Porque delta x tiende a cero. Todo esto tiende a cero. ¿Y esto a qué tiende? F en x0. F en x0. ¿Por qué tiende a f en x0? Porque ¿cómo es la función Capreto? Capreto hable. Continua. Exactamente. Porque yo tengo que el delta x tiende a cero. Entonces, esto es una composición. Yo tengo f en x0 más delta x. Si delta x tiende a cero, todo esto tiende a x0. Y como la función es continua, ¿sí? A ver, como f es continua, voy a escribir acá. F es continua, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f en x, ¿a quién es igual? A f en x0. O el límite cuando x tiende a x0 de f, o mejor dicho, cuando delta x tiende a 0, simplemente hay que hacer una sustitución de f en x0 más delta x es igual a f en x0. Porque la función es continua. Si no, no podemos decir eso. Bueno, por lo tanto, esto termina siendo límite cuando delta x tiende a 0 de... O sea, perdón, este límite me termina dando ¿qué cosa? F en x0 menos a. Y yo quiero que esto sea igual a 0. Por lo tanto, a tiene que ser igual a f en x0. Para pasar la primera prueba necesitamos que a sea f en x0. Vamos con la segunda prueba. ¿Qué necesitamos pedir? Que sea de orden superior a un infinitésimo orden superior a delta x cuadrado. O sea, el valor sobre delta x queremos que sea 0, ¿sí? Y esto ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a hacer de otra forma ahora. Bueno, pregunto, ¿la función es dos veces derivable? ¿Estamos? Bueno, si es derivable es continua. Y si es dos veces derivable también es una vez derivable. ¿Puedo? ¿Esto a qué tiende el numerador? La a ya vale f en x0, ¿no? ¿A qué tiende el numerador? F en x menos f en x0 menos f en x0. ¿Y a qué tiende eso? 0. A 0. ¿Y el denominador? Igual. Tiende a 0. ¿Podría llegar a aplicar lógica? Y vamos a ver. ¿Cuánto vale? Mejor dicho, ¿es derivable en un entorno de x0, el numerador y el denominador? Sí, en un entorno de delta x igual a 0. Son derivables. ¿No se anula el denominador excepto quizás en 0? Sí. ¿Puedo aplicar L'Hopital? ¿Sí o no? Sí. Vamos a aplicar L'Hopital. ¿Y qué nos da este límite? ¿Cuánto vale la derivada de arriba? ¿Hola?
fuerza. ¿Cuánto vale la derivada de esto, chicos? De f en x. ¿Cuánto vale la derivada de f en x? Facu Páez, ¿cuánto vale la derivada de f en x? Sabemos que existe. ¿Sí? Sí. Pero no sabemos cuál es f. Entonces, ¿existe o no existe la derivada? Sí. Sí, ¿y cómo la vamos? Entonces, ¿cuál es la derivada de f de x? ¿Cuál va a ser? F'. ¿Vamos? Sí, sí. Bueno, esto va a ser f' en x0 más delta de x. Menos, ¿qué cosa? La derivada de f de x0, ¿cuánto vale? 0. 0. La derivada de b por delta de x, ¿cuánto vale? B. B. Y la derivada de un medio c por delta x cuadrado, ¿cuánto vale? C por delta X. Todo dividido, ¿qué cosa? 1. ¿Sí? Bueno. Y queríamos que esto sea 0. ¿Cuánto termina dando este límite? Este límite termina dando f' en x0 más delta x. No, espera, vamos, antes de hacer el límite. Sería ¿Cuánto vale este límite? Cuando delta x tiende a 0, ¿cuánto vale esto? f' en x0. F' en x0. ¿Por qué? Porque la derivada, ¿cómo es? Continua y existe. Continuo. ¿Por qué es continua la primera derivada? Y porque el límite cuando f' de x0 más delta x, delta x tiende a 0 es f' en x0. Exactamente. No, pero ¿por qué sé que es continua la primera derivada? Porque ¿cómo es la función? ¿Cuántas veces derivable? Pues decía que era n veces derivable. No, vamos de vuelta. Si la función, yo estoy probando el caso igual a 2. ¿Cuántas derivadas tiene? Estoy seguro 2. que tiene 2. Entonces, si tiene la derivada segunda, la anterior tiene que ser continua. Claro, sí. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, entendí. entonces, esto va a ser f' en x0 menos ¿qué cosa? B. Y esto quería que sea igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale B? F' en x0. ¿Estamos? Bueno. Y nos falta la tercera prueba. ¿Cómo es la tercera prueba? Lo mismo, pero que con el error sea al cuadrado. Una chica de x cuadrado, o sea, es el límite cuando delta x tiende a 0 de f en x0 más delta x menos f en x0, que es a, más f' en x0, que es b, por delta x, más un medio f segunda en x0 por delta x cuadrado, todo esto dividido delta x cuadrado. Bien. ¿A qué tiende el numerador y denominador? ¿0 sobre 0? Sí. ¿Son derivables en un entorno delta x igual a 0? Sí. ¿Puedo aplicar L'Hopital? Sí, aplicamos L'Hopital. ¿Qué nos queda? La derivada de arriba, ¿esto qué va a ser? F' en x0 más delta x. Menos... Profe, ¿no iría a C arriba? ¿O no? Sí.
Justamente, voy allá, sí, justamente va a ser. Bien, menos qué cosa. F en x0, ¿cuánto vale? La derivada. Cero. Beltrán, 0. Más f' en x0. La derivada de esto es f' en x0. Y la derivada, esto era un medio de c. Y la derivada de esto, ¿cuánto vale? ¿Micaela? Puede ser que quede lo mismo que quedó abajo, sea X. Sí. ¿Pero por qué puede ser, Micaela? Es. No, si no cambian la actitud, le va a ir muy mal en la materia. Vamos, necesitan jugársela. Es ser por delta x. ¿Dividido qué cosa? 1. No, la derivada de delta x cuadrado, ¿cuánto vale? Ah, perdón. 2 delta X. 2 delta x. No. Bueno. ¿Y ahora cuánto vale ese límite? ¿Tiende a 0 sobre 0? Y, a ver, esta es la continua. Por lo tanto, esto tiende a f' en x0, menos f' en x0, 0, más algo por 0, 0, 0 sobre 0. Vuelvo a aplicar lo orbital. Y esto termina siendo el límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? La derivada de esta, ¿cuál va a ser, Micaela? Perdón, estaba muteada. F de X 0. No, la derivada de esto, ¿cuál es? No sé. Y la derivada de esta primera, la derivada segunda. ¿Sí? Bien. La derivada segunda. Bueno, menos, ¿cuánto vale la derivada de f' en x0? Derivada segunda de f, de f. No, X0. si esto es un x0, un número. Cero. ¿Cuánto vale la derivada de un número? 0. 0. Y la derivada de esto, c. ¿Sí? Sobre la derivada de esto vale 2. Y esto queríamos que es igual a 0. ¿Cuánto va a valer este límite? Soso. Yo tendría que ver de que mi C sobre 2 va a valer la F' sobre 2. A ver, yo quería que este límite sea 0, ¿no? Bueno, antes que nada, ¿cuánto da este límite? C es una constante. ¿Cuánto da este límite? La derivada segunda de f en x0 menos c sobre 2. Así. Sí. El que me dice si esto tiene un error y me sabe decir por qué, no rinde el primer parcial. Se lo doy por aprobado.
Pero ese 2 no sería el factorial. No, yo les voy a poner unos de 2 minutos. Si alguien me dice que eso está mal y por qué, directamente tiene aprobado el primer parcial. ¿Estamos? No les voy a dar mucho tiempo, chicos. No va a X0. Porque la derivada segunda de f de x0 más delta de x no es un número, es una función. X no puede pasar de ser una variable a ser un número. Va, como está escrito ahí. Hago todo el tiempo. No, qué bien. No era esa la respuesta. ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Listo? ¿Alguien quiere jugarse? Chicos, yo sé esto. ¿Estamos seguros de esto? Sí. ¿Estamos seguros de esto? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Estamos seguros de esto? Ah, claro, no, porque no sabemos si es 3 veces derivable ya. No, no, a ver, sabemos que tiene segunda derivada. No Claro, sabemos pero no si sabemos si es continuo. entonces, no sabemos de esto. Por lo tanto, ¿dónde está el error acá? En haber suponido que era Supuesto continuo. que las funciones de segunda derivada no sabemos. Sabemos que existe. Obviamente, la derivada anterior sí va a ser continua, porque tengo una derivada más. Acuérdense que derivabilidad implica continuidad. Pero ya cuando llegué a la última derivada, que sabía que existía, no sé si va a ser continua. Por lo tanto, ¿nos sirvió de algo aplicarlo, Orbital? No.
está bien aplicado, pero no nos sirve, porque no podemos resolver este límite. Porque no sabemos si esta función es continua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No aplicamos L'Hopital y reacomodamos. ¿Cómo hacemos para reacomodar? Así. ¿Sí? Y ahora, este límite, ¿cuánto vale? ¿Puedo aplicar la suma de los límites? Sí, porque el límite de esto existe, sí. ¿Cuánto vale el límite de esto? F segundo. F segundo. En X0. Por lo tanto, este límite me terminó dando un medio F segunda en X0 más... Ah, yo ya la serie había puesto un medio. Este un medio creo que no va, porque... y acá iría un 2, ¿no? Ahí está. Un medio de F1 en X0 más 0. Y para que esto sea 0, sé a qué tiene que ser igual. No me acuerdo cómo hice el polinomio. ¿Me dictan cómo armé el polinomio original? O sea, en cálculo 1 era sin el 1 medio en C, era el C. O sea, era así. Era así. Claro. Bueno, corrijan el original, no sé cómo lo armé, si le puse o no el 1 medio. Listo, entonces, ¿a qué tiene ¿Qué hay que ser corregir, profe? No, me perdí. El 1 medio que le habíamos puesto en las primeras pruebas de C. No va. No va, sí, depende de lo que llamen C. Si no, si vamos a sacarlo del 1 medio. Entonces, C, acá, a ver, ¿cómo me quedaría? Me queda un 2 acá. Y acá me queda un 2. Bien. Por lo tanto, C, ¿a qué termina siendo igual? A 1 medio. Alongi, deje de silbar que se escucha. Apalón. Ya está todo bien con la música, yo les pongo música y todo, pero yo por lo menos, chicos, les puse Telemann, interpretado por la... ¿quién interpreta esto? Alison Balson, una gran trompetista, creo que es holandesa. No quiero desmerecerlo a usted, Alongi, pero una cosa es escuchar a Alison, y otra cosa es con la trompeta barroca, y otra cosa es escuchar el silbido de Alongi. Creo que son cosas distintas, ¿sí? Profe, una pregunta. Entonces, cuando Sí. tengamos que generalizarlo para sacar, digamos, para demostrar el polinomio, ¿tenemos que hacerlo pidiendo que sea n más una vez derivable o no? No, porque vos al final de todo no aplicás L'Hopital y haces este truquito. Ah, bueno. Ejemplo. Lo que van a hacer ahora de tarea, ustedes, va a ser probar, no van a hacer todas las pruebas, directamente van a hacer la última. Van a probar que el límite, cuando delta x tiende a 0, de f de x menos mi polinomio dividido delta x a la n es igual a 0. Esto lo tienen que probar.
que es la última prueba, digamos. Y el polinomio, no escriban A, B, C, directamente propongan que el polinomio sea este. ¿Entienden? Propongan que este sea el polinomio de Taylor. ¿Sí? Puede ser un método de inducción. No, lo que van a tener que hacer es, en realidad, no inducción, pero sí van a tener que aplicar L'Hopital ¿cuántas veces? N veces. N menos 1 veces. Y al final, el último límite, tienen que usar el truquito que usé yo recién. ¿Sí? Bueno. Señores, con esto hemos terminado toda la teoría de la unidad